Vamos a empezar el tema que nos corresponde el día de hoy, pues primeramente ya dándole gracias a Dios por un nuevo día más de vida. Padre, te damos gracias por esta mañana, Padre bendito, por un nuevo día más de vida. Te damos gracias porque nos permitiste venir el día de hoy a la iglesia, Señor bendito, y que lo que tú tienes para nosotros el día de hoy es algo especial. También te damos gracias, Padre bendito, porque hoy nos permites acercarnos a tu mesa y participar de la Santa Cena. Te pedimos, Padre bendito, que bendigas a cada uno de los hermanos que está aquí presentes, a cada familia representada, y a los hermanos que aún vienen en camino, guárdalos, Padre bendito, y tráelos en bendición a tu casa. Te pedimos, Padre Santo, que lo que hablemos al día de hoy, pues venga de parte tuya, Señor bendito, y que no venga de corazón de hombre, sino que venga de parte de tu corazón, Padre bendito, y que tengamos revelación y salgamos diferentes en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre, amén. Y amén. Bueno, pues, Dios le bendiga. El día de hoy pues me toca el tema de discerniendo a los profetas, continuando la línea que estamos viendo de lo profético. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque, bueno, eso era algo que yo estaba pensando en estos días que estaba viendo el tema. Y yo decía, la gente que está en el mundo, no sé si ustedes han conocido a alguien que siempre anda pendiente del horóscopo. Y que vamos a ver qué tiene Walter para mí, si alguno. Ahí tienen siempre revisando qué sale en la prensa y qué les dice su horóscopo. Y yo decía, es gracioso y a la vez triste que para muchos cristianos no ven el horóscopo, pero andan pendientes de lo profético y agarran lo profético como que fuera su horóscopo. Y entonces ahí es donde muchos caen en engaño, y por eso es de que es importante discernir a cada uno de los profetas. Porque yo he conocido gente que sí he visto hermanos que yo digo, ellos sí son profetas y tienen el ministerio profético, pero también he visto gente que llega y dice, yo soy profeta y nada que ver, ¿verdad? Y también he conocido hermanos que, vino el profeta, y van a preguntar al profeta, profeta, ¿qué tiene Dios para mí? Cuando muchas veces piensan como que tiene que venir el profeta y darles directamente la palabra, así dice el Señor, ¿verdad? Y eso es donde tenemos que empezar a discernir nosotros como cristianos. El ministerio profético, pues, para todos debe ser una ayuda importante en la edificación del pueblo de Cristo. Pero cuando el profeta no es guiado por el Espíritu Santo, es donde puede convertirse en lo que llega a ser una herejía. Entonces, vamos a tener lo que es nuestro texto base, Mateo 24:11, que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es por eso que es tan importante que empecemos a aprender a discernir al ministerio profético. Como les digo, cuando el profeta no es guiado por el Espíritu Santo, pues puede llegar a convertirse en una herejía, y que puede ser herejía en la carne o herejía espiritual. Y uno puede venir y decir cosas que nada que ver, y ahí es donde también viene la operación de error, ¿verdad? La operación de engaño. Entonces, yo también vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho varias veces, pero es importante que siempre tomemos en cuenta. Ahí les puse el signo de diferente, ¿qué? No sé si se acuerdan de cuando miraban eso en el colegio o en la escuela. El cristiano que profetiza no es lo mismo que un profeta, y eso es bien importante que lo sepamos, porque muchas veces viene el hermano que da profecías y ya los demás dicen, es que ahí viene el profeta, mejor díganle profeta, porque no, tal vez el hermano tiene el don de profecía, pero no tiene el ministerio de ser profeta, que para eso hay requisitos que hay que cumplir, que también los vamos a ver. Y bueno, igual hago el anuncio, si alguien quisiera que le pidan a los hermanos de doctrina, si les pueden mandar ese tema, el de los 5 ministerios, porque ahí se toca los requisitos y las descripciones de un profeta. Es bien importante también conocer eso. Entonces tenemos en Primera de Reyes 17:1, dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, parte de lo que nos habla este texto es de que Elías, que estaba en la presencia de Dios, previamente él reconocía que era enviado por Dios y que él iba por parte de Dios, y esa es una de las características de un profeta, que al final de cuentas siempre son enviados. Parte de lo que debemos de considerar es que el Señor Jesús, en sus hechos nos daremos cuenta que un profeta no es un cristiano que profetiza,
y hay varias características para discernirlos. El profeta debe reconocer antes que todo que lo ha enviado y que es Dios el que lo ha enviado, así como lo estaba haciendo aquí Elías, que él reconocía que era Dios el que le estaba enviando como profeta. Entonces aquí hago una pregunta: ¿cómo vamos a discernir a un falso profeta? Y ahí está un muchachito ahí haciéndose la pregunta de cómo hacerlo. Entonces es bien importante que aprendamos a discernirlos. Como vimos en el texto inicial, Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahí, perdón que se me salió un poco mi idioma natal, pero en segunda de Pedro, ahí dice Peter, segunda de Pedro 2:1, se levantarán falsos profetas entre el pueblo. Entonces, si se dan cuenta, la misma Biblia dice que es entre el pueblo que van a salir los falsos profetas. Entonces no es de que va a venir alguien que no es de la iglesia, alguien que ni siquiera conoce a Cristo y va a decir yo soy profeta. Va a ser alguien dentro de la misma iglesia que se va a levantar diciendo que es profeta y no lo es. Así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, qué importante es esto de discernir a los profetas, porque si se dan cuenta, los falsos profetas van a hablar herejías e incluso van a llegar a negar al Señor. ¿Y cómo lo van a hacer? Ellos no lo van a hacer directamente de, hermano, neguemos al Señor, ¿no? Van a ir con escuela, metiendo poquito a poco cizaña, hasta que van haciendo de que todos lleguemos a, bueno, los que le crean lleguen a una herejía. Entonces, el primer paso para reconocer a un falso profeta es de que hablan, pero no hablan de parte de Dios. En Deuteronomio 13:1-3 dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a la palabra de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si se dan cuenta, parte de una prueba incluso para nosotros va a ser que va a venir una persona diciendo que es profeta y va a ser lo que dice señales o prodigios, y esas señales o prodigios se pueden cumplir. Un ejemplo que podemos tener de eso, ¿se recuerdan cuando estaba Moisés y llegaron los dos hechiceros, creo que eran, y convirtieron su vara también en serpiente? ¿Será que ellos hicieron todo eso por parte de Dios? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Había engaño, pero vamos a ver, ustedes vayan allá afuera y agarren una ramita y conviértala en serpiente. ¿Será que pueden? Entonces, ¿cómo es que ellos lograron hacer eso? Ahí sí que el chamuco, que Dios lo reprenda, también los ayudó para eso, y al final uno podría decir, ¡hala, qué impresionante! Miren lo que hicieron ellos. ¿Y será que nos podrían engañar de una forma así? Sí, se puede. Hay tanto engañador que, como dice aquí la palabra, pueden hacer señales o prodigios y eso se puede llegar a cumplir. Pero una de las señales que vamos a tener nosotros es de que lo que ellos van a decir es de que nos alejemos de Dios y que lo neguemos. Entonces es importante que siempre a la hora de que alguien venga y diga yo soy profeta, lo analicemos viendo si de verdad está hablando de parte de Dios o no lo está haciendo. Y parte de eso pues es pedir al Señor discernimiento. Dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces también es importante que la primera señal, como decíamos, que del falso profeta es de que ellos no van a hablar por parte de Dios y que incluso pueden hacer señales o prodigios que se pueden cumplir. Y recordemos que la Biblia nos habla de que los muchos que se caracterizan por entrar a la perdición, que es en Mateo 7:13, son llamados pero pocos los escogidos. Y también el amor de muchos se va a enfriar a causa de esto. Y lamentablemente, no sé si alguien ha conocido falsos profetas, y hay muchos, incluso ahora por redes sociales se ven un montón, pero lamentablemente por una persona que es un falso profeta y que está anunciando cosas falsas, ¿qué pasa con las demás personas? ¿Será que el ministerio profético lo creen muchos? No, ¿verdad? Porque a causa de que muchos engañadores vienen, así como hace poco creo que era inteligencia artificial
lo que habían puesto un video de una persona que le decía que le dieran un terreno porque Dios se lo había revelado. No estoy seguro si era inteligencia artificial o si pasó, pero por cosas como esas, ¿qué pasa con la gente? Ese no es profeta. Y cuando escuchan, ahí viene un profeta, empiezan a decir, ese es un mentiroso. ¿Por qué? Porque a causa de la maldad de muchos se está enfriando el amor, y la verdad que eso es causa de que muchos también dejen de creer en el misterio profético. Nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer, como les digo, es siempre pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé la revelación si sí es un profeta o no lo es. Otra señal, o la segunda señal de los falsos profetas, como ya se había mencionado, hacen señales y prodigios, pero como operación de engaño. Dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces eso quiere decir de que, hermano, llevo 20 años como cristiano y nadie me va a engañar. No, si se dan cuenta, aquí dice que hasta nosotros nos puede llegar a engañar un falso profeta. Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? Quien quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces debemos de mantenernos siempre pendientes, ¿verdad? Y alertas ante cualquier engaño. Y en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces esto es bien importante porque una de las causas en las que nosotros podemos llegar a caer en un engaño por un falso profeta, si se dan cuenta, es por una doctrina de demonios. Y aquí va la primera pregunta y la primera pedrada. ¿Cómo estamos en la doctrina nosotros? ¿Será que conocemos bien nuestra doctrina o no? Como dijo el apóstol, pues la doctrina no te salva, pero bien que te puede perder. Entonces es importante que sobre todo que nos reforcemos bastante lo que son la doctrina básica, porque al final esos son los puntos claves para que también nadie nos esté engañando. Otra señal, y la tercera señal de los falsos profetas, es de que ellos hablan con sabiduría humana. Y eso es bien importante también, ¿verdad? Porque pues, ahora se levantan un montón de personas que hablan sabiduría humana. ¿Y cómo es eso? No sé si han visto videos de algunos predicadores que ya no utilizan la Biblia. Y yo he escuchado incluso de iglesias que agarran un libro que escribió fulano de tal, y ese libro se pasan predicándolo todo el año, y el libro no contiene nada de la Biblia. Otro ejemplo, el famoso cantante Jesús Adrián Romero, que hace muchos años pues era una eminencia para todo el mundo cristiano, y que ahorita si a alguien le dicen, ¿ya escuchaste Jesús Adrián Romero?, ya piensan que uno es mundano. Pero ¿qué ha hecho él? La otra vez estaba predicando y diciendo que hasta metió lo de las crónicas de Narnia, hablando del castor y de Aslan y que no sé qué, en una prédica. Y han hecho un montón de cosas así meras raras, y eso es hablar con sabiduría humana. Y nos vamos a 2 Timoteo 4:3, aquí puse dos versiones, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras. Y está en la Biblia de las Américas, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Por qué puse esas dos versiones? Porque me llamó mucho la atención de la Biblia de las Américas, que dice la comezón de oídos. ¿Qué creen que quiere decir así como una comezón de oídos? Como que no le basta la palabra que le están dando, entonces por curioso se va a meter a escuchar otra. Entonces imagínense, como les conté hace un tiempo, creo que fue, de una iglesia donde tenían que mandar un texto bíblico, pero como la persona tal vez no estudiaba mucho, mandó un texto del Libro del Mormón. Entonces, ¿será que ahí hay un poco de confusión? Solo con eso uno sabe que no tiene doctrina, porque no conoce ni siquiera los libros de la Biblia. Entonces es bien importante que la comezón de oídos nos puede llegar en algún momento. Entonces hay que tener cuidado también a quien escuchamos, porque sobre todo ahorita le digo con los más jovencitos, a mí me pasó en su momento que miraba en redes sociales, tal predicador, esa predica se escucha bonita,
Pero ya cuando uno iba escuchando, ese mismo predicador era el que defendía la Navidad, sobre todo en estos tiempos. Hace poco me salió un video de unos que empezaban a alegar de que la Navidad no es, algunos dicen que es pagana, pero que la corbata también es pagana, decían ellos. Entonces su forma de defender la Navidad era por medio de la corbata. Entonces, se imaginan que a mí me dio risa, pero a la vez digo, pobre la gente que sí le presta atención a estas cosas porque ya están siendo engañados. Y eso puede pasar con un falso profeta. También, si se dan cuenta, un falso profeta, aquí dice los maestros que les dirán palabras halagadoras o maestros conforme a sus propios deseos. Y eso pasa con un montón, porque mucha gente le gusta estar yendo a esas iglesias donde solo hablan de prosperidad, de que y Dios te va a bendecir, si haces esto Dios te va a dar aquello, como que Dios nos debiera algo, ¿verdad? Y así hablan en esas iglesias esa es la doctrina de la prosperidad, de que yo tengo que hacer esto para que Dios me dé lo demás. Y no es así, porque en realidad a alguno de ustedes le debe Dios algo. Yo creo que nosotros le debemos a Él un montón, ¿verdad? Y no va a pasar, voy a pasar toda mi vida y le voy a terminar debiendo otro montón de cosas. Entonces es importante que conozcamos esto, de que muchas veces las personas quieren escuchar solo lo que les conviene, pero en realidad, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la palabra profética? Para edificar, exhortar y consolar. Y solo con esos 3 puntos ya sabemos nosotros, a esa sí es una profecía. Pero ¿qué pasa? Yo vine a hablar con el hermano fulano, y hermano, fíjese que tengo un montón de problemas económicos y me está llegando el río, y en el trabajo no me quieren, ya ahorita que es fin de año me van a despedir el 30 de diciembre y para empezar el otro año sin mí, estoy bien preocupado. Y usted le contó eso al hermano en confianza. Vino el hermano y le contó al otro hermano que profetiza. Al rato el hermano que profetiza, así dice el Señor, que no te preocupes por tu trabajo, te van a dar otro mejor. ¿Será que sí venía por parte de Dios? Y ahí uno, Dios me está hablando, pero es lo que uno quería escuchar, ¿no? No sé a cuánto les ha pasado. Yo cuando he tenido pruebas, incluso hay veces que Dios me perdone en mis tonterías, he dicho como que, la Dios bendito, que ahorita salió una profecía y me dijera, tus problemas se van a resolver. Pero eso es querer escuchar lo que a mí me conviene. ¿Y será que esa es la palabra profética? No, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos cuidado con eso, a quien le prestamos oídos. Y siguiendo con el mismo, en el 4:4, dice que apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Entonces, por eso vuelvo a lo de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Porque apartan de la palabra. ¿Y qué tiene que hacer una prédica hablando de esa película o libro de las crónicas de Narnia? Nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa y por qué la gente le presta atención? Porque como quieren escuchar lo que les conviene. Y eso es parte de lo que debemos de comprender. Si es una palabra profética, pues obviamente me va a edificar, me tiene que exhortar y me tiene que consolar. ¿Cómo así? A mí, yo creo que ya se los conté en un momento, que estando que fui a servir a la cárcel, ahí en Pavón, y estábamos en una carpintería y se levantó una persona y le dijo todavía al pastor que estaba en ese entonces, era el pastor Gilmar Ochoa, le dijo, pastor, tengo palabra de Dios, ¿me permite dársela a los muchachos? Entonces el pastor lo discernió posiblemente y le dijo, sí, puede dársela. Entonces iba con cada uno, mira, Dios dice aquí, conmigo llegó y prácticamente me pasó el tráiler, mira, Dios dice que está haciendo, y prácticamente todo lo que yo hacía me lo dijo. Entonces me exhortó, ¿verdad? Pero, y a la vez me edificó, porque no solo me regañó, ¿verdad? Sino pero aquí dice Dios que su amor es tan grande, y prácticamente me consoló, me edificó y me exhortó. Entonces, ¿será que era palabra profética? Yo puedo decir, en ese entonces sí, pero obviamente también una vez me dijo el pastor, porque el pastor Gilmar, una vez que me ministré con él, me dijo, no te puedes guiar directamente por las profecías. La profecía, pues, puede llegar a ser una palabra de confirmación, pero la palabra profética más segura es la palabra. Entonces, siempre que te den una profecía, tenés que ir a la palabra y confirmar de que sí sea en las bases de Dios. Entonces, es bien importante. Aquí pongo un pequeño resumen. Ya el mismo muchacho que estaba pensando cómo diseñar a los profetas, ya tenemos los 3 pasos, ¿verdad? Que hablan pero no de parte de Dios, hacen señales y prodigios de engaño y hablan con sabiduría humana. Ahora
Vamos con el siguiente. ¿Qué enseñaba Jesús sobre un verdadero profeta? Porque Jesús también habló de profetas. No sé si sabían. Ya se va el tiempo. Una de las señales que él enseñaba de un profeta es que el profeta va a tener persecución. Y dice en Mateo 5:12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿será que los profetas son personas que... Ahí está el hermano Oscar, feliz cumpleaños. ¿Será que los profetas fueron personas que eran muy queridas, así, tipo los influencers que ustedes siguen ahora? No, ¿qué dice aquí? Los persiguieron. ¿Y por qué perseguían a los profetas en los tiempos antiguos? A ver, alguien que me diga por qué perseguían a los profetas antes. Por decir la verdad. ¿Y será que a ustedes les cae bien el compañero del trabajo, del colegio, o el mismo familiar que cuando uno está haciendo algo malo nos dice nuestras verdades? No, ¿verdad? Pero imagínense qué complicado era también para un profeta. Cuando el profeta al final tenía que tener un carácter para poder decir las cosas de frente. Y no era porque te las digo porque a mí me nace, sino que Dios le decía, decirle a aquel que eso está mal y se lo tenía que decir, ¿verdad? Dice en 1 Samuel 16, 1 al 2, y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Entonces, previamente, ¿se dan cuenta? Él sabía que si le decía eso, Saúl le iba a querer matar. Pero, ¿quién lo mandó? Dios, ¿verdad? ¿Y será que si a nosotros nos manda Dios a hacer algo, nos podemos negar? No, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Jonás? Entonces es importante que sepamos de que a los profetas pues no los querían mucho, los perseguían. Entonces aquí tengo que cuando Samuel recibió la orden de Dios para ungir a uno de los hijos de Isaí, le dijo que Saúl al enterarse lo iba a matar. También el profeta Jeremías, el profeta Jeremías profetizó constantemente contra los males que había en el pueblo de Dios, y eso también hizo que lo quisieran meter a la cárcel, y fue tanto el punto que hasta lo pusieron en un lugar con lodo. Entonces, como decía el hermano Oscar, ¿por qué les pasaba eso? Porque decían las verdades, porque decían la palabra de Dios directamente, y por eso no los querían, y muchos querían escuchar solo lo que les convenía. En Mateo 14:3 dice: porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué mataron también a Juan el Bautista? Porque le decía a Herodes que previamente tenía la mujer de su hermano, ¿verdad? Entonces, ¿será que eso era lícito? No, y él se lo decía y no le gustaba. Otra característica que van a tener los profetas, pues es que van a estar sin honra. Dice Marcos 6:4: más Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces tenemos que en el diccionario Strong la palabra átimos significa sin honor, deshonrado, vil, de menos estima, despreciado y menos honorable. Entonces ahí va de nuevo, los profetas pues no los quieren por lo mismo, ¿verdad? Como dicen las verdades, y al momento de comentarle, una de las formas que se ven de forma constante es un rechazo hacia un hombre de Dios. Entonces, ¿será que así, si nos ponemos en el tiempo actual, ponen la foto de un ministro de Dios en redes sociales, será que le caen puras bendiciones? Si nos metemos, empieza el que menos va a la iglesia: es que ese es aquí, ese es allá, y empiezan a criticarlo. ¿Y por qué pasa eso? Porque al final, como aquí dice, siempre va a haber un rechazo hacia un hombre de Dios, y sobre todo si este hombre de Dios hace las cosas que Dios le pide. En este caso incluso hasta Jesús fue rechazado, porque las personas conocían a su familia, y en el último día de la fiesta de los tabernáculos algunos lo rechazaban como profeta, debido a que pensaban que era Galileo y de esa región nunca había salido un profeta. Entonces aquí tenemos en Juan 7:52 que le dijeron eso a Jesús, ¿verdad?
es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y eso es lo que a mí también me da un poquito de risa, porque si se dan cuenta, ellos mismos le dicen a Jesús como que investiga, allá no, como que Jesús no supiera nada, ¿verdad? ¿Y será que así pasa actualmente? A mí me ha tocado ver incluso, ahorita que es bien famoso en las redes sociales, videos de gente que es que están diciendo doctrinas malas, y cuando uno se pone a ver, es gente que ni siquiera tienen un llamado de un ministerio primario, ¿verdad? Puede ser el hermanito que lleva 2 semanas de convertido, pero ya anda criticando a todos los pastores del mundo. Entonces es bien importante que también tomemos en cuenta que nos va a estar llamando la atención con eso, para que no nos confundan y que sepamos de que estos profetas no van a ser muy queridos. Y otra de las características del profeta, pues, es la identidad, que en Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea, dijo uno, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces de inmediato lo relacionaron con Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún profeta. Y hasta que Pedro realmente lo reconoció como el Cristo, y el Señor le reconoció que recibió revelación de Dios. Entonces es bien importante que también los profetas tienen que tener una identidad. Y parte de eso también es de que un profeta sea enviado y tenga cobertura. Si nosotros llegamos a conocer un profeta que es itinerante y que ministerios proféticos, Juan Pueblo, ya sabemos de que no vamos por buen camino. Y eso también quería comentarles en algún momento, también creo que lo dije en otra vez que me tocó enseñar, estando en Mérida, Yucatán, era el aniversario de una iglesia y llevaron a un equipo profético de ahí de Estados Unidos, unos gringos así bien grandotes. Y esa vez terminamos de tocar, fue una semana de un retiro, y dijeron: bueno, que vengan los hermanos de la alabanza de Guatemala, que se paren aquí al frente, y nos pusieron a todos al frente. Y según yo, van a orar por nosotros, nos van a dar una palabra profética. Pasaba el gringo y solo, ya me puse duro ese día, entonces no me votó. Y de ahí de todo el grupo, que todos se pusieron duros, nadie dejó que se lo votaran, solo al director lo votaron ese día, y así decíamos todos, solo Rolando cayó, decíamos, porque fue el único que lo tiraron al piso. De ahí todos los demás nos pusimos así, para que no sea, porque para nosotros no era palabra profética, solo que nos empujaran para que dijeran: estos tienen unción, y por eso cayeron todos. Entonces es bien importante, por eso la identidad. Y también la recompensa es importante. En Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces en griego la palabra mistos significa un salario, premio, recompensa o remuneración. Y aquí va el ejemplo de Naamán, ¿verdad? Que buscaba la santidad de la lepra, y después de rechazar la orden del profeta, se fue a sumergir 7 veces al Jordán, ¿verdad? Y fue cuando recibió recompensa de profeta, porque la palabra profética le decía: ve y sumérgete 7 veces, y ahí sí fue sanado. Pero como no lo creía, no lo recibía. Entonces es bien importante también que hay que recibir a los profetas, y eso lo vamos a hacer únicamente conociendo las características. Entonces aquí yo traje mi chivito de la doctrina básica, porque en la doctrina básica se nos enseñó las señales de un profeta. Entonces entre esas pues está que un profeta tiene autoridad para perdonar. El profeta también dice que tiene autoridad para remitir a Dios los pecados. Se sujetan a un apóstol o al pastor donde se congrega, y la función de un ministerio se mueve en el lugar santo y santísimo. Entre sus funciones también es recibir revelación de ministerios, así como de los apóstoles. También dice que exhortan y consuelan a la iglesia. Entonces hay otras características, y como les digo, si tienen oportunidad, pidan los temas, ahí están grabados, y también ahí están los chivitos como este que yo tengo. Entonces pueden leerlos, ahí están las características, para que también nosotros reconozcamos al profeta, y también no lo rechacemos si es un profeta de Dios, para recibir esa recompensa. Y ahora, otra pregunta. Ya me están poniendo: ese Eduardo es malo, me puso en amarillo.
¿Por qué Jesús era considerado como profeta? Pues así rapidito, Mateo 13:57 habla del profeta sin honra y fue rechazado argumentando que conocían a su familia. Mateo 21:11, en su entrada triunfal a Jerusalén, le reconocen como profeta. Lucas 7:16, le dicen profeta porque devolvió la vida al hijo muerto de la viuda de Naín. Demuestra compasión, resucitó también al muerto como señal de un profeta, resucita muertos, figura también del avivamiento de congregaciones muertas. Lucas 7:39, discierne al fariseo por la mujer que lloraba a sus pies y lo secaba con sus cabellos. Juan 4:19, Jesús se quedó solo y se encuentra con la samaritana, no avergüenza a la mujer por su condición, sino que la perdona. Lucas 13:33 dice que como profeta debe morir en Jerusalén. Y Juan 6:14 alimenta a los 5,000 hombres, es una gran señal. Juan 9:17, la multiplicación de los panes, ¿verdad? El profeta hace que la gente prospere con estrategias que aparentemente no son lógicas. Una de esas también el ejemplo de Elías, ¿verdad? Cuando dicen que Elías era un poquito hermoso, así como usted, así con pasado de peso, y llegó con la viuda y le pidió que lo alimentara, ¿verdad? Y ella, como le dijo, solo tengo esto y después nos morimos, pero en obediencia lo hizo y Dios la bendijo. Entonces, ahí hay otro ejemplo de la bendición, ¿verdad? Entonces, conclusiones de los profetas, ahí puse que hablan de Dios, hacen milagros y señales, pero de parte de Dios, y bien enseñan la verdad. Y entre las conclusiones, antes de que Edward me ponga el color rojo, dice que si alguien llega diciendo que es profeta, debemos discernirlo con las bases doctrinales. Entonces ahí va el primer secreto. Busquemos reforzar nuestra doctrina, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cómo vamos a reforzar la doctrina? Escuchando palabra. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación y discernimiento ante cualquier persona que diga que es profeta o cualquier palabra profética. La profecía no debe guiarnos, pues esa es función del Espíritu Santo. Y la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Entonces, es bien importante, si alguno de ustedes o alguno que se encuentra aquí ya fue engañado en algún momento por alguien que decía que era profeta, pues primero pidámosle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos dé revelación y sobre todo, pues también que empiece a sanar nuestro corazón para evitar, como decía la palabra, que el corazón de muchos se enfríe y que por eso alguno venga y diga, es que yo no creo en nada de lo profético. Eso de lo profético ya no existe, dicen algunos, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios de que nos dé esa revelación, nos dé el consuelo y sobre todo guarde nuestro corazón. Entonces, si nos ponemos de pie, hermanos, que Dios nos ayude. No sé, dijo el profeta Tito, que me ayude el del piano. ¿Quién es el del piano? Ahí está. Allá. Vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor nos guarde y el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque tu palabra es puntual, Padre bendito, y te pedimos de que nos ayudes a poder discernir los tiempos, a poder discernir, Padre bendito, a los que son profetas de parte tuya y a los que no y son engañadores, pues que nos ayudes, Padre bendito, a no ser contaminados. Guarda a cada uno de los hermanos y te pedimos también, Padre bendito, por alguno que en